¿Cómo están amigos? Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana y el día de hoy estaremos conversando sobre la enfermedad de la peroní, la enfermedad del pene curvo adquirido. La enfermedad de la peroní implica un desarrollo de un tejido fibroso cicatricial dentro del pene, específicamente la túnica albuginia, y esto es causal de erecciones curvas, de erecciones dolorosas, de problemas para la penetración, porque la curvatura va a impedir que haya una penetración adecuada. Los penes usualmente tienen distintas formas y tamaños, y tener una erección curva no necesariamente debe significar motivo de preocupación. Sin embargo, existen algunos hombres en los cuales esta curvatura molesta, produce una incomodidad tremenda, que inclusive causa dolor a él y a la pareja. Esto puede evitar que el hombre tenga relaciones sexuales, puede inclusive ocasionar una disfunción eréctil, que el varón no consiga mantener una erección adecuada con la rigidez y firmeza necesaria para una penetración. Además que el tener el pene curvo va a hacer que el varón se estrese, se ponga ansioso. Muchas veces el varón no acepte esto y procure información en la internet, el famoso doctor Google, y cometa errores. De ahí la importancia de la pertinencia de esta charla, poder comentar de manera médica, ¿no? La peronía no necesariamente va a necesitar tratamiento, en ocasiones desaparece la placa o desaparece la curvatura, y por ello nosotros necesitamos conocer un poco más a fondo esta enfermedad, que tiene algunas características importantes, ¿no? Primero, es una curvatura adquirida, o sea, es una persona que, habiendo tenido un pene recto o medianamente curvo, comienza a tener una curvatura reciente, bastante pronunciada, evidente, que no la tenía, ¿ok? Y que usualmente se ve en varones de más de 50 años. Esta curvatura al inicio puede generar un dolor que pasa de leve a moderado, y en ocasiones severo, no solamente en el hombre, sino en su pareja. Esto puede hacer que el hombre no consiga tener una penetración adecuada, y que con ello no logre satisfacer a su pareja, pudiendo ocasionar problemas maritales inclusive. La enfermedad de la peronía, aparte de la curvatura, aparte de presentarse en varones mayores de 50 años, tiene una característica muy común en los pacientes, y es la presencia de una placa, de una fibrosis, de un callo, un carozo, como dicen los brasileños, en el interior del pene. Uno nota esta placa, este callo, y el pene se curva hacia ese callo. Este callo es el que produce la curvatura de una manera dinámica. Debemos de diferenciar dos etapas de la enfermedad de la peronía. La etapa activa o de enfermedad activa, que se caracteriza porque es una etapa dinámica en la cual van a haber cambios sintomáticos, va a haber dolor en el pene o en el glande, va a haber disconfort, puede aparecer problemas de erección pasajeros, y esto es lo que denominamos nosotros fase activa, ¿no? Es muy incómodo, es muy intolerable para el paciente. El paciente acude: doctor, me está produciendo mucho dolor, doctor, estoy teniendo problemas de erección. Usualmente los síntomas están asociados a una historia de injuria
durante el acto sexual, de daño durante el acto sexual, ¿no? Puede el paciente presentar como no la placa característica en la fase activa, a veces no se palpa, a veces no, inclusive no se ve en las imágenes ecográficas, y la curvatura no necesariamente es tan pronunciada, ¿no? Sin embargo, el paciente comienza con dolor y el médico que ya tiene experiencia le va a decir, pareciera que estás haciendo una enfermedad de Peyronie porque se está comenzando a curvar el pene. Es en esta fase donde no se debe actuar desde el punto de vista quirúrgico, y es la fase que menos vemos en consultorio. Usualmente nosotros aquí en urología peruana ya vemos el paciente en lo que llamamos enfermedad estable, ¿no? o fase estable, en la cual los síntomas ya permanecen de manera estable, ¿no? Ya por muchos meses. Teóricamente, estricto sensu, deben pasar 3 meses de iniciar los síntomas y de mantenerse para que establezcamos que el paciente se encuentra en una fase estable, ¿no? El paciente puede ya tener problemas serios de erección en algunos casos, y la curvatura puede ser única o puede ser compleja, puede tener varias curvaturas. La placa, si bien es palpable, normalmente no necesariamente va a verse en la ecografía, en el ultrasonido. Y lo que nosotros siempre debemos tratar de evidenciar en estos pacientes con curvatura de pene es la curva en sí, ¿no? De ahí que nosotros pidamos dentro del diagnóstico la prueba de Kelami, que no es otra cosa que las fotografías que nosotros necesitamos para valorar la curvatura. Deben ustedes saber que no toda curvatura es susceptible de tratamiento. No necesariamente vamos a tener que operar o dar algún tratamiento en la curvatura. Epidemiológicamente hablando, las personas que tienen la Peyronie son varones de más de 50 años. La estadística habla de entre 0 a un 9% de la población. No se conoce la causa hasta la fecha, si bien hay una teoría aceptada que es el daño microvascular en la túnica lujímia. Grandes estudiosos de la Peyronie, como son mi amigo y colega el doctor Paulo Egidio de Sao Paulo, Brasil, en el cual él habla de la edad relacionada a la erección, al tipo de erección como un causal de la enfermedad de la Peyronie. En cuanto a la frecuencia, pues, que nosotros encontramos en la bibliografía, que es bastante amplia, hay bastantes números, algunos dicen 5%, 10%, 2%, 4%. Esto posiblemente las diferencias se deba en que cada población hay una estimación baja, porque los pacientes no acuden a la consulta por vergüenza o simplemente porque el sistema de salud no tiene una base de datos adecuada como para poder estudiar esta enfermedad, como es el caso de Perú. En el Perú nosotros no tenemos una estadística de las enfermedades de manera adecuada, ¿no? En algunos centros, en algunos hospitales existen bases de datos en Excel que podemos aprovechar, pero la mayoría de hospitales y centros médicos en nuestro país no cuentan con esta base de datos, entonces nosotros no podemos tener una estadística adecuada y siempre se subestiman los datos, ¿no? Hay un sesgo ahí que nosotros no podemos saber. Muchas veces está también anexado a lo que es el síntoma, ¿no? Cuando el síntoma es leve, a pesar de que necesita curvatura y permita la penetración, el paciente no le da mucha importancia o simplemente no lo busca al médico. ¿Quiénes tienen más riesgo de tener esta patología? Y aquí viene el concepto de Paulo Egidio, ¿no? Que nos decía, tener sexo con erección incompleta, tener sexo con una erección blanda, tener sexo con una mala erección,
es un factor de riesgo, nos dice Paulo Egidio, para que la persona haga una curvatura peniana. Esta erección que es parcial, curiosamente, posiblemente en la zona donde se produce el doblez durante la erección es donde se produzca la placa de la peroní. Asociado también al trauma coital, acá en nuestro medio, en Perú, hay una frase o una que se habla entre los varones, ¿no? La sacaconejo, ¿no? Esos varones que les gusta sentir el sonido del crack durante la actividad sexual, cuando se fuerza, se tuerce el cuerpo cavernoso, la luginia, y produce un sonido característico como el conejo que sacamos de los dedos de las manos. Este conejo puede producir o condicionar una enfermedad de Peyronie. Hay que saber también que esta enfermedad de Peyronie, que tiene que ver con el tejido cognitivo, tiene que haber un contexto hereditario, un contexto genético. No todos los que tienen erecciones blandas y sexo con este tipo de erecciones van a desarrollar la enfermedad de la Peyronie. También hay un factor hereditario. Eso se veía mucho en la enfermedad de Dupuytren, que es un grupo de gente que tiene esta enfermedad, que es una fascitis plantar, y que en este grupo de gente se le ve con bastante frecuencia la enfermedad de la Peyronie. Otro factor de riesgo que ha sido estudiado es la diabetes, ¿no? Estos dos factores, en realidad, tener erecciones blandas y la diabetes, son los factores que han sido asociados con mayor frecuencia en varios estudios. Hay otros estudios que indican que los pacientes que han sido sometidos a cirugía uretral, a cirugía prostática, tienen algo de riesgo, pero estrictamente tener erecciones inadecuadas, asociarse a la diabetes y el trauma coital repetitivo son característicos del desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a las causas, la fisiopatología, la etiología, lo que se preconiza en la literatura médica, lo que se establece como, digamos, un canon que no ha sido comprobado porque es teoría, es que existen microtraumas, ¿no? La enfermedad de Peyronie hasta la fecha, la etiología es un enigma, no se conoce, está en una nube, todavía no sabemos exactamente la causa. En algunos casos lo quieren asociar a deficiencias de la vitamina E, de ahí el tratamiento, ¿no? A la ingestión de beta bloqueadores, ¿no? Atención a los cardiópatas, a elevaciones en los niveles de serotonina, a la contractura de Dupuytren que ya habíamos comentado anteriormente, a las infecciones por HLA-B27, que tiene que ver con el factor etiológico genético, ¿no? La teoría del microtrauma vascular, que es uno de los factores más asociados y teorías más aceptadas por la comunidad urológica, tiene que ver con daño en el interior del pene, específicamente en la túnica albuginea. Este daño va a alterar de manera microscópica los vasos sanguíneos y el tejido del pene, y esto va a gatillar una serie de factores bioquímicos conocidos como citoquinas que van a activar la proliferación de fibroblastos e inducir la producción de colágeno. Un microtrauma, ¿okay?, que termine generando un callo, una fibrosis, la denominada placa de la Peyronie. Algunos investigadores como Usta, por ejemplo, nos hablaban en un congreso que la diabetes, la hiperlipidemia, la hipercolesterolemia o la hipertensión no habían estado relacionados con la enfermedad de la Peyronie. Sin embargo, últimos estudios han demostrado, por lo menos en el caso del diabético, que puede tener esta enfermedad, y en la clínica, en el consultorio, en lo que vemos en el diario, hay un grupo de diabéticos que sí están con este problema de curvatura peniana asociada usualmente a problemas de erección.
La idea de evaluar un paciente con la peroní siempre va a implicar evaluar su grado de erección, porque el tratamiento que nosotros vamos a ofrecerle puede ser la corrección quirúrgica o mecánica o mediante ampollas de la curvatura, pero en el caso de que haya disfunción eréctil a la par, vamos a tener que corregir ambas situaciones. La enfermedad de la peroní no es una enfermedad común, pero es una enfermedad que va a comprometer mucho la psicología del paciente. De ahí que la importancia de la evaluación integral del mismo, porque puede producir ansiedad, puede producir estrés, inclusive puede producir problemas de pareja. Cómo se presenta la enfermedad es muy variable, ¿no? Puede producirse en el transcurso de meses o años. No es una enfermedad aguda, no es una enfermedad que suceda de manera repentina. Lo que pasa es que el varón lo nota de un día para otro, pero en realidad es un proceso fibroso que va aumentando, ¿no? A medida que se va poniendo más dura la placa, la angulación va a ser mayor. Imaginémonos que tenemos estos globos de fiesta largos, ¿no? Uno cuando los infla, la idea es que se infle completamente, ¿no? Imaginémonos también que este globo en un lado tiene un callito, cuando ustedes lo inflan, ese globo se va a desviar hacia ese callito, hacia esa placa. Esa es la explicación dinámica de por qué la erección se curva en la peroní. ¿Cómo vamos a encontrar un paciente? Y esto ya será parte de la charla posterior, la segunda charla de la peroní en cuanto a diagnóstico y tratamiento, pues esta es una primera charla, pero le vamos haciendo algunos adelantos. El paciente con la peroní va a tener dolor en el pene, ¿no? Que usualmente es mayor cuando tiene erecciones, lógicamente se pone duro, el cuerpo cavernoso se tensa, se angula. Al angularse, produce dolor, ¿no? Esta angulación es más aparente, es más visible cuando hay erección, pero en algunos casos, si la placa es muy grande o muy densa, muy dura, se puede notar inclusive la curvatura en estado de flacidez. El tejido de la placa usualmente es palpable, a veces el paciente no lo sabe reconocer, pero para el urólogo experimentado es fácil de detectar. El hecho de que sea palpable no significa que sea calcificado, que esta placa sea vista en los rayos X o en la ecografía. Muchas veces no se logra el diagnóstico adecuado con la ecografía o es menor, ¿no? Uno palpa una placa de 2 centímetros y la placa que uno nota en la ecografía es de medio centímetro, ¿no? No necesariamente va a tener una correlación imagenológica, así que no nos dejamos llevar tampoco por las imágenes, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes jóvenes, ojo, jóvenes de 20, 30 años, no tienen peroní y que venían asustados porque les habían dicho que tenían la placa de peroní con una ecografía. El diagnóstico de placa de peroní no se hace con ecografía, sino es clínico, el médico lo debe palpar. Lógicamente, estos pacientes que venían con la pseudo placa de peroní por ecografía, pues no tenían absolutamente nada de placa y más le habían generado un estrés, ¿no? Una iatrogenia con la psicológica, el paciente venía estresado, ansioso porque pensaba lo peor, ¿no? Y no era así. Otra cosa importante con la cual se presenta la enfermedad de la peroní es con disfunción eréctil. Usualmente el paciente ya tiene problemas de erección desde antes de presentar la placa de peroní, por eso Pablo Guido muy bien lo explica. Un paciente de más de 50 años que tiene una erección deficiente se corre el riesgo de tener a la larga no solamente el problema de erección, sino también de curvatura. La curvatura puede ser tan pronunciada como 90 grados, ¿no? La curvatura puede resolverse de muchas maneras. Actualmente hay tratamientos en nuestro medio, en Perú, para curvatura. Les vamos dando un adelanto en la próxima charla. Extensores que deben ser medicados. Eso significa que los extensores deben ser controlados por un médico. Y cirugía. El tratamiento intralesional con ampollas, como el verapamilo, por ejemplo, no da tanto resultado. En algunas series pueden mostrarse buenos, pero es un tratamiento tedioso que vamos a conversarlo, les prometo, en la próxima charla. El otro tratamiento con ampollas, que es el Ciaflex, que
tratamiento sí ha demostrado mejorar la curvatura, ablandando la placa, incluso disolviendo la placa. Es un tratamiento que en el Perú no existe, no hay manera de traer esas medicinas, son medicinas además muy caras. Por ello, el tratamiento en nuestro medio efectivo, que demuestre que ha habido progresión y que ha mejorado la curvatura, es el uso de extensores y el uso de cirugía. Ondas de choque, células madre, eso está en evaluación. Personalmente yo las ondas de choque no las recomiendo porque si pensamos que la fisiopatología, el origen de la peronía es por un microtrauma, pues las ondas de choque lo que generan es microtrauma. O sea, en teoría estamos empeorando la curvatura. Además que no se sabe el origen. Entonces, utilizar tratamientos alternativos que no han demostrado hasta la fecha una efectividad y una eficacia no es dable, ¿no? Espero que la charla haya sido de su agrado. Ya saben que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes, en el Facebook, en el Twitter, en el LinkedIn, como Urología Peruana. Nosotros publicamos estos vídeos en el canal de YouTube y escribimos desde hace más de 14 años el blog de urología. Búsquenlo como el blog de urología.com. Soy el doctor Luis Usaníbar de Urología Peruana. Nos vemos. Hasta la próxima.